invitarles a que abran sus Biblias en el libro de Primera de Juan, uno de los últimos libros de la Biblia. Primera de Juan, capítulo 4. Vamos a continuar con nuestra serie Primera de Juan, Amor, Luz y Vida. Y el día de hoy es el mensaje número 10. Si el Señor lo permite, la próxima semana vamos a terminar con esta serie. Mensaje número 10, el amor deslumbrante de Dios. Mensaje número 10, el amor deslumbrante de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7 hasta el capítulo 5, versículo 5. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7 a 5, 5. Esta es la palabra de Dios. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos de amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. ¿Cómo sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? Porque nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza. Porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien afirma yo amo a Dios pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios ame también a su hermano. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama al Padre ama también a sus hijos. Así, cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. En esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, y estos no son difíciles de cumplir. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Oremos. Nuevamente, Señor, al abrir tu palabra, queremos rogar que abras nuestros ojos. Abre nuestros ojos, Señor, a la belleza de tu palabra, y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, la verdad del Evangelio, la podamos creer y podamos ser transformados y vivamos, Señor, en el poder del Evangelio, vidas transformadas. En el nombre de Jesús, amén. El pastor y maestro de teología Ken Hughes
escribe acerca de padres que en la crianza con sus hijos son sarcásticos, son muy duros, los critican. Y él narra una experiencia que tuvo. Él durante un tiempo fue entrenador de un equipo de fútbol de niños pequeños. Y dice que tuvo que pedirle a un padre que se fuera de la cancha. Porque este padre lo que estaba haciendo era estar siguiendo a su hijo durante todo el juego y decirle: estás jugando como una niña, no seas gallina. Y así se la pasó. Hasta que él dijo: no más. Fue a hablar con el padre y le dijo: váyase de aquí. Váyase de aquí. No le está haciendo ningún bien a su hijo, no le está haciendo ningún bien a nadie. Así que váyase de aquí. Uno de estos padres fue el que tuvo Sir Winston Churchill. Ustedes saben que Winston Churchill fue el primer ministro de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial y fue un personaje clave para vencer a la Alemania nazi. Sir Winston Churchill, su padre se llamó Lord Randolph Churchill. A Lord Randolph Churchill no le gustaba la apariencia física de su hijo, no le gustaba la voz de su hijo, le incomodaba estar en una habitación con su hijo. Y hubo un momento durante el crecimiento de Winston que él escribió una carta rogando a sus padres por la atención de su padre. Sus biógrafos sacan un extracto de una carta que él escribió precisamente pidiendo, rogando por esta atención. Y el extracto dice lo siguiente: preferiría haber sido aprendiz de ayudante de albañil. Hubiera sido natural y habría llegado a conocer a mi padre. Todos los que estamos aquí, de alguna u otra forma, hemos sido afectados por la falta, por la carencia de un amor humano. Todos los que estamos aquí hemos sido afectados por la carencia de un amor humano. Y esto nos ha impactado de diferentes formas y las manifestamos a través de nuestras relaciones disfuncionales. Me afectaron y de alguna manera me afectó, y a veces hago exactamente lo mismo y mis relaciones con otras personas son disfuncionales. Muchos de nuestros problemas, estamos conscientes o no estemos conscientes, se deben a la carencia del amor humano. Muchos de nuestros problemas se deben a eso. Así que la pregunta que queremos contestar en esta mañana es: ¿por qué el amor de Dios es la solución a tus problemas? Si muchos de nuestros problemas se deben a la falta, a la carencia del amor humano, ¿por qué el amor de Dios entonces es la respuesta a todos mis problemas? Por dos razones. Vamos a hablar acerca de la naturaleza del amor de Dios y vamos a hablar acerca de los efectos en tu vida del amor de Dios. La naturaleza y los efectos del amor de Dios. Pero antes de meternos en materia, creo que necesitamos pensar en esto. No sé si te diste cuenta que en la lectura 4:7 hasta 5:5, ¿cuántas veces se repitió la palabra amor? ¿Alguien lo notó? Amor, 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 amor. Por todos lados estaba la palabra amor. Más de 30 veces en este pasaje Juan está hablando acerca del amor. ¿Por qué después, el domingo pasado, el tema que hablamos del domingo pasado, el texto Juan 4, el 1 al 6, y que estuvimos hablando acerca de discernir la verdad? ¿Por qué Juan ahora se toma todo este tiempo, todas estas escrituras para hablar acerca del amor? ¿Por qué? Número uno, creo que cuando nos damos cuenta, por la gracia de Dios, de que estamos en el lugar de la verdad, podemos convertirnos en personas
Perdón, voy a tomar agua. Estaba diciendo de que por qué Juan se tomó este tiempo para escribir acerca del amor, y creo que son dos razones. La primera de ellas es que cuando nos damos cuenta de que estamos en el lado de la verdad, podemos convertirnos en personas muy críticas al ver a las personas que están en el lado del engaño, del error. Y podemos simplemente señalarles o hablarles de una manera bastante áspera. Y la palabra de Dios nos dice que debemos de hablar la verdad, pero que debemos de hablar la verdad en amor. Así que Él nos está recordando eso. Y lo segundo, creo, vimos en el pasaje anterior que Juan habla acerca del espíritu del engaño que hay en nuestro mundo. Y somos fuertemente tentados a responder como responde el mundo. Si me hacen un mal, yo voy a responder con el mal. Si me han engañado, voy a engañar. Si me traicionaste, voy a traicionarte. Entonces, Juan se detiene un momento para hablarnos acerca del deslumbrante amor de Dios. Ahora, ¿de qué clase de amor estamos hablando? Ya lo acabo de contestar. Estamos hablando acerca del amor de Dios. Vean la pregunta. La pregunta no dice, ¿por qué el amor es la solución a tus problemas? Eso no dice la pregunta. La pregunta dice, ¿por qué el amor de Dios es la solución a tus problemas? ¿Por qué? Porque el amor humano, no importa cuán grande sea el amor humano, cualquier amor humano está manchado por el pecado. Cualquier amor humano está manchado por el pecado, por lo tanto es egoísta y por lo tanto es condicional. Tú te puedes meter a internet, te puedes meter en tus redes sociales, puedes ver películas, escuchas canciones donde el mensaje es: lo único que necesitas es amor, ¿no? Así se llamaba, así dice una canción de los Beatles, ¿no? All you need is love, ¿no? Entonces, solamente lo único que necesitas es amor. Pero Juan no está hablando acerca de eso. Juan está hablando acerca del amor de Dios. Vean por favor 4:10. Vean por favor Primera de Juan 4:10. Dice Primera de Juan 4:10: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. En otras palabras, el amor humano no es el punto de partida. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. ¿Y qué dice? Sino que Dios nos amó primero. Entonces, el punto de partida es el amor de Dios y después nosotros respondemos a ese amor. Entonces, no es de que todos los problemas del mundo se van a resolver con el amor. Todos los problemas del mundo se pudieran resolver con el amor de Dios. Tus problemas se pueden resolver a través del amor de Dios. Entonces, hablemos acerca de la naturaleza del amor de Dios. Juan hace una declaración increíble de la naturaleza del amor de Dios al enfatizar dos verdades. ¿Cuál es la primera verdad? ¿Cuál es la naturaleza de este amor? Y la naturaleza de este amor es un amor que entrega, es un amor que da. Vean por favor estos versículos. Versículos 7 al 9 dice: queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios. Y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que ¿qué? Envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Quiero que noten por favor lo que está subrayado ahí. Envió a su Hijo unigénito. ¿Por qué Juan no simplemente dice en que envió a su Hijo? Intencionalmente, inspirado por el Espíritu Santo, Juan dice su Hijo único. Su Hijo único. Es interesante que esta palabra en el original, único, se repite en varias partes en el Nuevo Testamento, pero en el Evangelio de Lucas se repite 3 veces. Cuando encontramos 3 historias. La historia de una viuda, la viuda de Naín, a quien se le ha muerto su único hijo. Encontramos la historia de Jairo
con su única hija que está en agonía y va a Jesucristo porque sabe que puede salvar a su hija. Y encontramos también en el libro de Lucas al padre con su único hijo que va a Jesús porque su hijo está endemoniado. Entonces estas tres historias nos hablan acerca de padres que están preocupados, que están llorando porque perdieron a sus hijos, porque sus hijos están en una situación completamente indefensa y necesitan la ayuda de alguien. Y estas historias entonces nos mueven. El propósito de Juan al escribir esto y decir hijo unigénito, hijo único, es movernos. Es que empecemos a sentir, Dios tiene un único hijo. Y lo que Dios hace es entregar a este hijo para que nosotros podamos vivir. Recuerdo una vez traje donas de Krispy Kreme para los niños de la iglesia. Yo sabía cuántos niños había en la iglesia, eran los primeros años de la iglesia. Y entonces yo compré exactamente las donas, ¿sí?, para los niños de la iglesia. Y ese día vino un niño invitado. Así que una niña se acercó conmigo, traía su dona y dijo, mira, este niño nos visita el día de hoy y no tiene dona, ¿no? Y yo dije, wow, qué increíble esta niña que pueda ver por la necesidad, ¿no?, de este niño y que quiera que el niño también tenga su dona. Entonces yo le dije, ya no hay donas. La única dona es la que tú tienes. ¿Se la puedes compartir? Ah, no. Yo dije, wow. Salió nuestra naturaleza. Pero aquí dice el único hijo, el hijo unigénito. Y Dios no dijo, este es mío y no se los voy a dar, sino Él dice, lo voy a dar, lo único, mi hijo único, lo voy a dar. Esa es la naturaleza del amor de Dios. Es un amor que entrega, pero no tan solo es un amor que entrega, es un amor de una entrega sacrificial. Vean lo que dice Primera de Juan 4:10 en la versión Reina Valera. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. ¿Cómo Dios nos amó a nosotros? Dice, y envió nuevamente a su Hijo en propiciación por nuestro pecado. ¿Qué es esa palabrita propiciación? ¿Qué es esa palabrita propiciación? La propiciación es un sacrificio para quitar la ira. Es un sacrificio para quitar la ira. ¿Por qué Dios tiene ira? Por causa de nuestros pecados. Él es un Dios santo y su santidad demanda castigo para aquel que se ha atrevido a pecar contra Él. Es algo natural, es algo que nosotros entendemos. Nosotros demandamos justicia para aquel que no está haciendo bien las cosas. Acabamos de pasar por la celebración del 8 de marzo. ¿Y cuál es el grito de justicia? Entonces la justicia de Dios demanda castigo para el pecador. Pero el amor de Dios, la naturaleza del amor de Dios no es tan solo de entrega, sino es en lugar de que la ira de Dios caiga sobre mí, justamente cayó sobre Cristo. Él va a la cruz como mi sustituto. Y en lugar de que la ira de Dios venga sobre mí, la ira de Dios cae sobre Cristo. Lo vamos a celebrar en un mes. Vamos a celebrar nuevamente Semana Santa. Y es el recordatorio de la máxima expresión del amor de Dios. Su Hijo, su único, entregado por mis pecados para que la ira de Dios no caiga sobre mí, sino la ira de Dios caiga sobre el Hijo. Y de esa manera yo poder vivir. De esa manera yo
de esa manera yo salvarme. El 11 de septiembre del año 2001, 2 aviones chocaron de manera intencional contra las Torres Gemelas en el World Trade Center en Nueva York. Si tú vas a Nueva York el día de hoy y vas a ese lugar, vas a encontrar un museo, el Museo del 9/11. Y cuando tú entras a este museo, entre todas las cosas que están exhibidas, vas a encontrar que está exhibida un paliacate de color rojo. Este paliacate de color rojo le perteneció a un hombre llamado Welles Crowder. Su padre, cuando él tenía 6 años, le regaló este paliacate rojo. Y a Welles le encantó tanto que lo usaba todos los días. Lo llevaba a la escuela. Cuando creció y entró a la prepa, lo llevaba. Cuando jugaba lacrosse, lo llevaba. Cuando graduó, lo llevaba. Y ahora trabajando ahí en el World Trade Center en Nueva York, lo llevaba. Él era un corredor de bolsa. Lo llevaba el 11 de septiembre del 2001. Cuando el vuelo 175 chocó contra la Torre Sur, en el piso 78, en el lobby del piso 78 fue un completo caos. Hombres y mujeres salieron disparados. Y en medio del caos, en medio del humo, en medio de los gritos, había una mujer llamada Lin Young. Cuando ella recuperó la conciencia, dice que en medio del humo había un hombre con una pañoleta, con un paliacate rojo cubriéndole el rostro, que le dijo: ¿estás bien? Ya sé dónde están las escaleras, sígueme. Y entonces Lynn siguió a Welles junto con otras personas. Bajaron 17 pisos por las escaleras de emergencia hasta encontrar a unos bomberos, y estos bomberos los bajaron 20 pisos, del 78 más o menos, ¿sí?, al 40 más o menos, ¿sí? Y entonces los bomberos los bajaron 20 pisos hasta donde había elevadores que todavía funcionaban, y los bajaron a todos, pero Welles no fue con ellos. Welles volvió a subir 17 pisos más, y entonces encontró a otra mujer de nombre Judy Wayne. Y Judy Wayne tenía un brazo roto, tenía costillas rotas, tenía un pulmón perforado, y nuevamente con su paliacate en el rostro para cuidarse del humo y de todo: sígueme, sé dónde están las escaleras, vamos a bajar nuevamente, ¿sí? Y entonces bajó a Judy junto con otras personas 17 pisos hasta donde estaban los bomberos los bajaron otros 20 pisos y así salieron, pero Welles no salió. Welles no salió. Y lo que pasó es que él vuelve a subir y nunca más regresó. ¿Por qué? Porque el edificio se colapsó completamente. Acabo de decir hace un momento que el amor humano está manchado por el pecado. Entonces, ¿cuál es mi propósito al hablar acerca de esta historia de sacrificio humano que nos conmueve? ¿Cuál es mi propósito en esto? Si esta historia de un amor humano que nos conmueve, junto con otras historias, muchas historias más, nos mueve, nos motiva, nos asombra, ¿cuánto más nos debe de asombrar, nos debe de mover, nos debe de sacudir, nos debe de llevar a hacer cosas extraordinarias? El amor perfecto e incondicional de Dios. ¿Cuánto más si somos movidos por estas historias de amor sacrificial y humano? ¿Cuánto más debemos de ser movidos por la historia de un perfecto amor hacia nosotros? Por favor, imagínense a este Welles estando ahí en medio de la confusión, y que se acerca a esta mujer y que la va a ayudar, y esta mujer le dice: ¿sabes qué? Yo trabajo para un traficante de mujeres. ¿Qué crees que hubiera hecho Welles? ¿Le hubiera dicho: sígueme, te voy a salvar?
Se acerca otra persona y esta persona le dice, ¿sabes qué? He engañado a mi mujer no sé cuántas veces. O sea, ¿quién hubiera sido digno de este grupo si de repente empiezas a contarle todos tus pecados y toda tu historia mal? ¿Sí? Posiblemente los hubieras dejado, ¿no? O sea, ¿por qué te voy a salvar a ti? Vámonos, ¿no? Lo interesante es que la palabra de Dios nos dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, yo no valía la pena de ser rescatado. Y sin embargo, Dios entrega su vida por mí. Dios entrega su vida por mí. Así que, ¿cuál es la naturaleza del amor de Dios? Se entrega, y es una entrega sacrificial. ¿Por qué el amor de Dios es la solución para tus problemas? Por su naturaleza. Entrega sacrificial. Pero también el amor de Dios es la solución para tus problemas por los efectos de este amor. Vayamos por favor entonces a los siguientes textos. Dice, ¿cómo sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? Porque nos ha dado de su Espíritu. Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor, el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que el amor de Dios fue primero, antes de que tú creyeras en Él. Este texto nos dice que hemos creído en Él porque se nos ha dado su Espíritu Santo, hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo. Pero antes de eso, Dios dio el primer paso, y esto es extraordinario. Antes de que yo pudiera responder este amor, y Dios sabiendo todo lo que yo había hecho, Dios se adelanta y me busca y me dice que me ama y me dice que me va a rescatar. No hay absolutamente nada en mí que motivó el amor de Dios. Por eso es que el amor de Dios es el amor más seguro. Mi amor, ¿por qué me amas? Papi, ¿por qué me amas? ¿Y qué respondemos? Tristemente a veces hemos respondido, y es muy triste si has respondido así, y es más triste si has escuchado eso: te amo porque cocinas muy bien. Ok, entonces si no cocinara bien, no me amaras. Te amo porque me gustan las altas. Te amo porque, o sea, qué horrible cuando el amor de personas hacia ti están condicionadas por algo que tú haces. Entonces, si lo dejas de hacer o dejas de ser, entonces ya no te van a amar. ¿Por qué Dios nos ama? Porque nos ama, punto, y se acabó. ¿Por qué Dios nos ama? Porque nos ama, punto, y se acabó. Y ese es el amor más seguro. Y ese es el amor más seguro. Entonces, qué grande confianza podemos tener. Él vino a buscarme mucho antes de que yo lo buscara a Él. Y para que tú puedas experimentar los efectos del amor de Dios, lo primero que tiene que pasar es que tú necesitas poner tu fe, arrepentirte de tus pecados y poner tu fe en Cristo. Y después, ¿cuáles son los efectos entonces? Número 1, el primer efecto es expulsar el temor, el miedo en tu vida. La palabra de Dios dice: ese amor se manifestó plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo. Así que no has sido perfeccionado en el amor. Noten por favor la palabra castigo, temor, castigo. Esta palabra se repite en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 25, versículo 46. Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Qué significa? Que cuando estamos en
en Dios y conocemos su amor empieza a echar fuera el temor. ¿Qué significa? ¿A qué le temes? ¿Qué miedo has experimentado? Y cada vez que tú y yo experimentamos un miedo, inmediatamente nos ponemos en modo de defensa y autoprotección. Y especialmente si es un miedo físico, ¿no? Imagínate que vas caminando por las calles de la Ciudad de México a las 12 de la noche, todo oscuro, tú vas solo y de repente empiezas a escuchar que alguien viene detrás de ti. ¿Qué haces? Inmediatamente te pones en autoprotección o empiezas a correr, que también es para protegerte. Inmediatamente. Pero el miedo que más experimentamos no es un miedo físico. El miedo que más experimentamos es un miedo emocional. Es un miedo que tiene que ver con nuestras relaciones. Es un miedo porque muy posiblemente, como dije en la introducción, tu padre te trató duramente. O tu madre te trató duramente. Es posible que tu miedo, tu temor emocional que experimentas tenga que ver con que un amigo se aprovechó de ti, tomó ventaja de ti, te traicionó. Es posible que sea que un maestro en el cual deberías de haber confiado te tocó de manera inapropiada. Es posible que tu novio, tu novia, tu esposo, tu esposa han abusado emocionalmente de ti. ¿Y qué es lo que pasa cuando hemos sido abusados emocionalmente? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál va a ser la manera en la cual nos empezamos a proteger? Empezamos a poner barreras por todos lados. Barreras por todos lados, porque no queremos ser dañados. Ya me dañaron. Hay un temor a ser dañado. Pero es interesante lo que dice aquí Juan. Juan dice que el amor deslumbrante de Dios expulsa el miedo al castigo, y entonces tu temor horizontal que se manifiesta en tus relaciones y que produce que te aísles de las personas, empieza con tu temor vertical a Dios. Y puede sonar un poquito raro, ¿no? Mi temor a otras personas empieza con mi temor a Dios. ¿Cómo es posible? Es posible por esta razón. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y esto significa que Dios nos creó para tener una profunda, gratificante relación con Él. Pero como tú y yo sabemos, esta relación se ha cortado por causa del pecado. Y sé que Dios es un Dios santo, y sé de alguna manera que yo soy un pecador, y sé entonces que por causa de esto voy a recibir un castigo. Cuando tú sabes que vas a recibir un castigo, ¿tú sales corriendo a decirle a la persona, merezco un castigo? A lo mejor eres como mi hijo. Cuando la primera vez que llegó alguien a cuidar a mi hijo, de niño estoy hablando, nadie había cuidado a mi hijo. Diana y yo tuvimos que salir, entonces contratamos a alguien, le pedimos a alguien que está el día de hoy. ¿Está aquí el día de hoy? No estoy seguro. Sí está, ok, aquí está, Vania. Y Vania fue la primera niñera, ¿sí? Entonces mi hijo estaba emocionado, van a cuidarme, alguien que no son mis padres, ¿no? Entonces Vania llega y mi hijo emocionado le dice, mira Vania, aquí está, este es mi cuarto, y esta es la cocina, y esta es la sala. Y dice, y allá arriba del refrigerador está la tablita por si me porto mal. ¿Sí? Cuando tenemos miedo, no buscamos a la persona que nos puede castigar. Cuando tenemos miedo, nos alejamos de la persona. Por lo tanto, si yo sé que soy un pecador y Dios es un Dios santo y el castigo viene el día del juicio, lo que menos quiero es acercarme a Dios. Lo que menos quiero es acercarme a Dios. Es lo que pasó en Génesis 3. Cuando Adán y Eva pecan, ¿qué es lo que hacen? Escuchan a Dios, se esconden. No fueron a buscarlo. ¿Por qué? Porque sé que voy a recibir un castigo. Entonces no quiero a Dios. No quiero a Dios. La bendición es que Dios sí nos quiere. Y Dios nos busca. Y Dios nos busca. Y Dios nos busca. Y entonces Él transforma nuestras vidas, Él regenera nuestro corazón, Él nos da nuevos deseos y respondemos a ese amor.
Él nos busca cuando nosotros no queríamos ser buscados. Él nos regenera para que nosotros podamos responder a su amor. Nos da nuevos afectos. Y entonces el miedo a Dios se baja porque estoy seguro en su amor. Estoy seguro en su amor. Dice, ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza. Fernando, te llama el director y Fernando va súper confiado, ¿no? ¿Qué es lo que va a pensar Fernando? ¿Por qué me llama el director? ¿Qué hice? ¿A quién le contaste? ¿No? O sea, ese es nuestro instinto, ¿no? Te llama el jefe, ¿no? Te citaron. Inmediatamente es, ¿qué pasó? ¿Qué hice? ¿Por qué me van a castigar? Bueno, ¿en dónde encontramos el lugar seguro cuando sabemos que el día del juicio viene? ¿En dónde encontramos un lugar seguro para el día del juicio? Imagina esto, por favor. Estás en un grande campo, ¿sí? Y de repente a lo lejos empiezas a ver humo. Entonces sabes que algo se está incendiando. Pasan unos minutos y no tan solo ves ahora humo, ahora escuchas cómo el campo se está quemando, el césped se está quemando, la hierba se está quemando, empiezas a ver. Después pasas de solamente ver, oír, a que de repente ya ves el fuego en el campo y el viento está en contra tuya. Entonces eso significa que el fuego está viniendo contra ti. ¿Y qué es lo que haces? Pues empiezas a correr, empiezas a buscar dónde me puedo refugiar. Es un campo abierto y estás corriendo buscando un lugar refugio y de repente ves adelante de ti un grande círculo de césped de hierba completamente quemada. Un día anterior unos camperos estuvieron ahí, hicieron una fogata, la fogata se salió de control, empezó a quemar una grande área, pero lo apagaron, pero quedó quemado. Entonces tú estás corriendo, el fuego viene y ese es el lugar seguro porque ya fue quemado. Entonces el fuego ya no lo va a quemar porque ya fue quemado. Ese es el lugar seguro donde el fuego ya pasó. La cruz es el lugar seguro porque el fuego de la ira de Dios ya vino sobre Cristo. Y por lo tanto, si tú estás en Cristo, no debes de temer al juicio que viene, el juicio venidero. No debes de temerlo. Estás en el lugar seguro. Ahora entiendes verdaderamente lo que significa propiciación. Significa que la ira de Dios fue sobre Cristo. Ese es el lugar quemado. Jesucristo fue quemado, utilizando el ejemplo que estoy dando. Y por lo tanto, cuando tú estás en Cristo, no más. No más, no más. Ese es el lugar seguro. Y por lo tanto, cuando Dios te muestra cuánto te ama, cuando restableces esa relación con Él, la prisión emocional en la cual tú te encontrabas o te encuentras puede empezar a derrumbarse. Y vas a empezar a ver a los otros de una manera diferente. Y vas a tratar a los otros de una manera diferente, porque de esa manera te trató Dios. Cuando no lo merecías, Dios te buscó, te alcanzó, te salvó, te limpió, te adoptó. Eres su hijo. Y entonces el temor a Dios y el temor a los hombres se va, empieza a irse. El primer efecto del amor deslumbrante de Dios es expulsar el temor a Dios. Él es mi Padre ahora. Y el temor a las personas, porque puedes amarlas, que es el siguiente punto. ¿Cuál es el siguiente efecto? Amar a los hijos de Dios. Vean por favor. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama al Padre ama también a sus hijos. Así, cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. En esto consiste el amor a Dios, en que obedecemos sus mandamientos, y estos mandamientos no son difíciles de cumplir. ¿Cuáles son las dos cosas que menciona aquí este pasaje? Número uno, en que
vamos a amar a los hijos de Dios. Y vean por favor cómo dice al final. Dice que no es difícil de cumplir esto. Cuando en 1 de Juan encontramos mandamientos, ya dijimos que principalmente se trata de amar a tu prójimo. Y Juan dice al final de este versículo que no es difícil de cumplir. Pero tú y yo sabemos que sí es difícil de cumplir, ¿no? Que sí es difícil de cumplir. Que hay personas, y ya hablamos de esto hace 2 domingos, que hay personas que son difíciles de amar. Y especialmente cuando te han dañado. Entonces, ¿por qué Juan dice que el mandamiento de amar a otros es fácil? ¿Por qué Juan lo dice? Juan no conoce a mi familia. Juan no conoce a mi esposa. Juan no conoce a mi esposo. Juan no conoce a mis hijos. Juan no conoce a... ¿No? ¿Por qué Juan dice que sí es posible? ¿Por qué es fácil? Porque el Espíritu Santo habita en ti, porque Cristo habita en ti. Y ahora la manera en la cual tú vas a amar a otros no se trata de tu amor, se trata del amor de Dios. Jesucristo dijo que el que creyera en Él, fuentes, ríos de agua viva iban a correr. Entonces el amor con el que voy a amar ahora no es mi propio amor es defectuoso completamente. Tengo que depender del amor de Dios. Tengo que pensar en cómo Él me amó y entonces decirle a Dios: Señor, yo no puedo, tú sí puedes. Y empezar a ver cómo esos ríos de agua viva fluyen a través de mí. El amor de Dios fluye a través de mí y puedo perdonar y puedo empezar a amar a los que son difíciles de amar, sabiendo que yo soy la primera persona difícil de amar. Yo soy la primera persona difícil de amar y Dios me amó. Y entonces ahora Cristo en mi vida puedo amar a otros. Pero quiero que noten por favor también lo que dice ahí. Dice que si amamos a Dios, el que ama al Padre ama también a sus hijos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el efecto del amor de Dios? En primer lugar, empiezo a amarlo a Él. Lo amamos porque Él nos amó primero. El segundo efecto es otra vez amar a los hijos de Dios. Imagínate que tienes un amigo al cual tú amas profundamente, pero sus hijos son terribles, ¿no? Pero lo amas, realmente lo amas profundamente. Y un día te acercas a él y le dices: oye amigo, tú sabes que te amo, ¿sí? Tú sabes que te amo. Pero cuando yo te venga a visitar, por favor, puedes mandar a tus hijos afuera porque no los soporto. Y disfrutemos de nuestro tiempo juntos, ¿no? ¿Le dirías a alguien eso? No. No se lo dirías. No se lo dirías. A lo mejor lo pensaste, pero no se lo dirías. ¿Sí? No se lo dirías. ¿Por qué? Porque cuando amas a una persona, empiezas a amar lo que esa persona ama. ¿Sí? Y dice que si amamos a Dios, entonces vamos a empezar a amar a los hijos de Dios. No puedo decir, y por eso es que Juan escribe en 4:20, no puedo decir: oh Dios, cuánto te amo, disfruto mucho el estar contigo todas las mañanas, leyendo tu palabra y orando, pero ahorita que voy a llegar a la oficina tengo que ver a Fernando y Fernando, no podemos decir eso. Podemos decir eso. Y si decimos eso, ¿qué dice Juan? Que somos unos ¿qué? Mentirosos. Somos mentirosos. Entonces algo está mal, ¿sí? Hay una conexión que no podemos cortar entre mi relación vertical con Dios y mi relación horizontal con el prójimo. No podemos. Yo no le puedo decir a Dios: Señor, te amo, pero ¿cómo me choca mi esposa ahorita? ¿Sí? Pero te amo, Señor. ¿Sí? No puedo decir eso. Si tengo problemas con mi esposa, tengo problemas inmediatamente con Dios. Y no puedo decirle a Dios: el problema es mi esposa. No, el problema soy yo. ¿Sí? Porque en ese momento el amor de Dios no está fluyendo a través de mí porque me ha dominado un ídolo de mi corazón.
Pero la bendición es esa. La bendición es que mientras más profundizo en el amor de Dios, y esto se da en comunidad, entonces empiezo a apreciar y amar más a los que son los hijos de Dios. Iglesia, quiero dejarles con 3 preguntas. La primera pregunta es: ¿has sido deslumbrado por el amor de Dios? ¿Estás siendo deslumbrado por el amor de Dios? Cristo murió en una cruz, Cristo murió en la cruz, Dios me ama. Y de repente se convierte en algo que damos por hecho. ¿O verdaderamente estás siendo cada día deslumbrado por el amor de Dios porque sabes quién eres? Y puedes decir: ¿quién soy yo para que tú me hayas amado? No entiendo tu amor, no comprendo tu amor. Tú sabes lo que he hecho, tú sabes, Señor, de mi tendencia, tú sabes mis problemas, y me amas, y me amas, y me amas, siendo deslumbrado por el amor de Dios. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es: ¿has respondido al amor de Dios al confiar en Jesucristo, o estás tratando de ganarte el amor de Dios? ¿Has respondido al amor de Dios al decir: Señor, aquí estoy, creo, me arrepiento, creo, gracias que Jesucristo fue a la cruz por mí? ¿O estás tratando de ganarte el amor de Dios? Aún siendo creyente, estás tratando de ganarte el amor de Dios. Es un insulto a lo que Jesucristo hizo. Tercera pregunta: ¿estás amando a otros porque el amor de Cristo está fluyendo a través de ti? ¿Estás amando a otros porque el amor de Cristo está fluyendo a través de ti? El amor de Dios es la solución para todos tus problemas. Oremos. Señor que estás en los cielos, tenemos que confesar que no te hemos amado a ti como debemos de amarte, que no hemos amado a nuestro prójimo como debemos de amarlo, porque muchas veces no entendemos la naturaleza de tu amor ni los efectos de tu amor. Así que, Padre, en primer lugar queremos rogarte que tú nos perdones, y gracias que la falta de nuestro amor, Señor, ha sido cargada sobre Cristo. Tu ira fue cargada sobre Él. Ya no hay condenación para nosotros. El juicio viene, pero nosotros estamos seguros en Cristo. Y al estar seguros en Cristo y al conocer tu amor, entonces, Señor, este amor se tiene que manifestar con otros. Se tiene que manifestar, Señor, con otros. Así que, Padre, sigue transformando nuestra manera, Señor, de amar, porque dice tu palabra ahí que a ti nadie te ha visto, pero cuando nos amamos, entonces la gente te puede ver. Cuando no nos amamos, te estamos escondiendo de otros. Así que, Padre, transfórmanos al deleitarnos y al profundizar más en el deslumbrante amor de Cristo por nosotros. En el nombre de Jesús, amén.